Bien, tenemos a Armin, a Leo. ¿Cómo estamos los demás? Hay más personas conectadas, por favor, presentarse. Carlos, perfecto, bienvenido. Los demás que están conectados, por favor, rápidamente saludar, presentarse para iniciar esta videoconferencia. Muy bien, vamos a partir con cierto retraso por los problemas técnicos que varios de ustedes han tenido. Durante esta semana, ustedes han estado ya explorando, analizando, estudiando el material correspondiente a los sistemas de gestión de calidad, en particular la norma ISO 9001. En varias de las empresas en las que ustedes trabajan probablemente están instalados estos sistemas. Se habrán dado cuenta que hay una situación disímil. En algunos casos estos sistemas efectivamente han contribuido al mejoramiento de la productividad, del clima laboral, al nivel de competitividad finalmente de las empresas, pero en otros casos estos sistemas se han transformado en una carga bastante difícil de llevar para las empresas por el exceso de burocracia que ha demandado. Desde ese punto de vista, no podemos negar la existencia de un cuestionamiento que existe no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, respecto al verdadero valor que tienen estos sistemas en términos de contribuir tanto a mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, que es el fin último de la norma, así como a mejorar los niveles de productividad de las empresas, haciendo realidad esta declaración de que más calidad es un contribuyente esencial, principal, de la productividad y por ende de la competitividad. Pongo este punto porque parte importante de lo que uno observa, sobre todo en los proveedores de la gran minería del cobre, es que hay un alto nivel de instalación de sistemas y un alto nivel de certificaciones. Sin embargo, los resultados muestran que hay poca agregación de valor al sistema completo, al sistema productivo o al sistema minero en su conjunto, a lo que llamamos el negocio minero. Y eso, por cierto, es un gran problema y se abre una incógnita. ¿Es que acaso hay que desechar estos sistemas o simplemente hay que hacer algunas correcciones? Y si es así, ¿cuáles son esas correcciones y cómo ejecutarlas, cómo hacerlas realidad en la empresa? Dejo planteado este tema. Sé que hay algunas personas que están con algunas dificultades todavía, pero necesitamos partir. Así que me gustaría que respecto de esto, por favor, pudieran opinar. Perfecto. Carlos, yo creo que la realidad que tú nos mencionas es la realidad presente en la mayor parte de las empresas proveedoras de la minería. En la minería ocurre un fenómeno bien particular, es un sector líder, es el sector aportante de mayores recursos a la riqueza nacional, es un sector que ha liderado parte importante de nuevos procesos, sobre todo de nuevas formas de gestión dentro de las empresas. Es uno de los sectores, por lo tanto, que uno debe mirar con detención, debe compararlo con el desarrollo que tiene en otros países y debe preguntarse también cómo el desarrollo de este sector contribuye al desarrollo de otros sectores productivos nacionales. Y lo que ha ocurrido es efectivamente que la vertiginosidad del avance tecnológico, la necesidad de un escalamiento productivo cada vez mayor. Pensemos que la demanda de cobre en los últimos años
ha crecido por sobre las estimaciones que todos los organismos internacionales han entregado, incluyendo nuestros organismos como Cochilco, por ejemplo. Todo esto ha obligado a demandar una cantidad enorme de servicios y de productos que solo son posibles de proveer por parte de pequeños proveedores, una gran proporción de ellos proveedores locales. Y estos proveedores locales se han enfrentado a distintas demandas por parte de sus mandantes. Una de esas demandas tiene que ver con esto que conocemos como los sistemas de calidad. Las empresas han sido explícitas en términos de que requieren que sus proveedores estén certificados a lo menos en norma ISO 9001. Pero lo han hecho no por un capricho, lo han hecho por una necesidad. La propia norma de gestión ISO 9001 es explícita en términos de la responsabilidad que la empresa tiene respecto de su cadena de valor extendida, de lo que ocurre en particular con aquellos que les proveen de bienes y servicios, de materias primas, porque se entiende que debe existir o que puede existir un gran impacto de la calidad de las materias primas y por lo tanto de la calidad de las empresas proveedores sobre la calidad de los productos o servicios que el gran mandante produce. Dicho de otra manera, la calidad de nuestros procesos en la gran empresa minera se van a ver inevitablemente afectados por la calidad de sus proveedores, ya sea desde el punto de vista de la gestión o desde el punto de vista de la calidad de sus productos o servicios. Es por lo tanto responsabilidad del mandante asegurar hacia atrás en su cadena de valor que el proveedor cumpla debidamente con ciertas condiciones y con ciertos estándares. Uno de esos estándares son los sistemas de gestión de calidad. De otra manera, el gran mandante estaría obligado a hacer auditorías de segunda parte permanentemente sobre todos sus proveedores para asegurarse que los bienes y servicios que le proveen cumplen con los estándares requeridos. Por lo tanto, esa dificultad se resuelve por la vía de la exigencia de normas de gestión de calidad, y que en consecuencia no puede ser entendida simplemente como una barrera comercial o de otra naturaleza, una barrera contractual, sino que tiene que ser entendida como un requisito mínimo que una empresa proveedora debe cumplir para satisfacer los estándares mínimos que le exige su mandante. ¿Y cuál ha sido el problema? Que hay dos formas de entender cómo me hago cargo de ese requerimiento como empresa proveedora. La primera es simplemente entendiendo que lo que tengo es una demanda contractual a la que debo cumplir. Y la segunda es ver una oportunidad en que la implementación de ese sistema va a implicar una serie de mejoras en los niveles de productividad sobre mis propios sistemas. La dificultad radica en que la mayor parte de las empresas considera que esto es una exigencia contractual que no ofrece ventanas u oportunidades para mejorar sus propios niveles de gestión, sus propios niveles de productividad y competitividad. Y por lo tanto, estos esfuerzos se traducen finalmente en una carga más que debe soportar una empresa que se dedica a satisfacer los requerimientos de su cliente. En consecuencia, lo que pasa es que se van formando áreas de especialistas dentro de la empresa cuyo único propósito o uno de cuyos propósitos es satisfacer los requerimientos de las certificaciones, satisfacer los requisitos establecidos en la norma sin preocuparse centralmente, no porque no sea preocupación de esa área, sino porque la organización en su conjunto no se preocupa de hacer que ese sistema que está instalado le agregue valor. Y ahí tenemos una gran dificultad. Nosotros tenemos, ustedes tienen la misión, y quienes lideran las organizaciones particularmente tienen la misión de valorizar estos sistemas al máximo, de valorizarlos.
sacándoles el máximo de jugo, el máximo de provecho. Eso normalmente no se hace. Exactamente. Aprovechamos de saludar a Juan, que se viene incorporando recién. Exactamente, lo que ocurre es que estos sistemas muchas veces parten con una gran ilusión de mejoramiento completo de la organización y rápidamente van quedando relegados a un grupo de personas especialistas que son los malos de la película, porque son aquellos que tienen que mantener vigente el sistema, que tienen que tenerlo activo, que tienen que hacer respetar el cumplimiento de los procedimientos, que tienen que estar a la siga diariamente de los registros que respalden las evidencias requeridas, y por lo tanto se transforman en los malos de la película. Si a eso le sumamos un segundo factor, que es una manera inapropiada de implementar un sistema de gestión de calidad, entonces lo que va a ocurrir es que ese grupo de personas se va a transformar en un ente, en un compartimento estanco, cuya misión principal es resolver los temas de la burocracia y de la papelería, y en donde progresivamente se le va a ver menos potencial para que la implementación de ese sistema ayude a la organización, ayude en su proceso de mejora continua. Todavía tenemos algunas personas con problemas de conexión, están tratando de resolverlo. Están recibiendo, por cierto, las instrucciones de Pedro, que es nuestro soporte técnico. Esperamos que lo resuelvan rápidamente para poder seguir con esta discusión. Aquellos que están conectados, les pido que sigamos de todas maneras la conversación, porque es absolutamente necesario avanzar. Carlos nos entrega además su visión, su experiencia de que las auditorías internas las preparamos un mes antes. Yo agregaría o aclararía el sentido de que las auditorías externas la preparan un mes antes. Y preparar un mes antes la auditoría externa significa que durante esas 4 o 5 semanas la organización y particularmente el grupo de calidad se tensiona al máximo. ¿Para qué? Para resolver todos los baches que durante los 11 meses anteriores no fueron resueltos. Todas las inconsistencias del sistema, todas las faltas de registro, todas las faltas de firma, todas las faltas de papel, todas las correcciones al sistema, todos los cálculos de indicadores, todas las redefiniciones, la construcción de supuestas reuniones que se generaron tiempo atrás, construir una historia. Eso es lo que se hace muchas veces en un mes. Y por cierto, eso no agrega valor, eso no contribuye al mejoramiento, eso hace que la organización se pregunte si es necesario mantener un sistema de este tipo, que lo único que hace es consumir unos ciertos recursos y que adicionalmente a eso tensiona de esa manera a la organización. ¿Para qué sirve entonces? Que es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y es la pregunta que los equipos especialistas de estas áreas tienen que hacerle a los líderes de la organización. Si el sistema funciona de esa manera, no sirve. Debe ser reformulado, debe ser rearticulado, debe hacerse una reingeniería, debe hacerse una rearquitectura, debe hacerse un proceso de resensibilización de todas las personas. ¿Para qué? Para que el sistema tenga sentido para las personas se sensibilicen de verdad respecto de la contribución de valor que esto tiene y que esto sea demostrable en el tiempo con cifras, con resultados, con indicadores concretos. Exactamente, Carlos señala aquí los problemas reales.
Hay una situación de estrés, por cierto, y las no conformidades son responsabilidad de las áreas de calidad. Adrián, sentimos mucho el problema en el que estás. Trata de seguir la clase dentro de lo que se pueda, y si no, bueno, vas a tener que verla después una vez que esté subida a la plataforma. Que lo lamentamos realmente. Quiero seguir con lo de Carlos porque realmente creo que aquí está el nudo de los problemas asociados a la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad. Que los problemas asociados al sistema son responsabilidad del área especialista. Eso es una aberración, pero es la realidad. Eso es lo que la organización muchas veces cree. Y si ustedes, que son los especialistas, no se encargan de aclarar esta situación a la organización, entonces lo que va a ocurrir es que van a ir quedando cada vez más relegados en un plano estrictamente técnico, excesivamente técnico, que interrumpe la tarea operacional y que sirve exclusivamente para cumplir unas ciertas exigencias impuestas por alguien, pero que a nadie más le interesa mucho. Así es, Armin, hay problemas en la implementación, por cierto, y hay un problema previo a la implementación, porque si uno dijera cuál es la ruta de implementación, hay una primera parte que muchas veces se olvida, que tiene que ver los por qué. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se hace eso? ¿En qué me va a contribuir al desarrollo de mi empresa? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el costo en el que voy a incurrir y cuáles son los beneficios que voy a tener de instalar esto? Esas preguntas en general se hacen poco. La implementación de sistemas de gestión de calidad son decisiones de carácter estratégico. No pueden quedar circunscritas, relegadas exclusivamente a decisiones de tipo técnico. Son decisiones de carácter estratégico, porque afectan el nivel de competitividad de la empresa. Si entendiéramos, si los líderes de las organizaciones lo entendieran así, y cuando así se entiende, porque organizaciones que así lo entienden, efectivamente las hay, y muchas, esas organizaciones progresan, esas organizaciones mejoran, esas organizaciones se hacen más competitivas. Sí, recuerden que exactamente, en el caso, aquí hay dos problemas. Uno, el de los directivos. Yo diría que el problema de los directivos no es que no conozcan los procesos, yo creo que lo que falta es un enfoque por proceso. Tiene que ver con esta visión segregada, esta visión segmentada de las organizaciones, esta visión de romper la organización en distintas partes, en circunstancias que lo que hay es una agregación de valor producto de una secuenciación de actividades que no tiene que ver con la funcionalidad de la organización. Por lo tanto, lo que falta a nivel de los directivos es, yo diría, son dos cosas. Primero, una capacidad de reflexión estratégica para entender en qué está la organización. Y segundo, una cuestión de carácter mucho más operativo, que es el enfoque por proceso. Y entender que aquí no es relevante el área operacional o el área de soporte o un área determinada, funcionalmente hablando, sino que aquí lo importante es identificar cuáles son los procesos que agregan valor a los clientes y sobre eso trabajar fuertemente. Respecto del tema de las no conformidades, creo que en general, por lo menos lo que he observado, es que hay cierta ligereza, cierta liviandad, cierta superficialidad para resolver el tema de las no conformidades. Perdón. El tema de las no conformidades
tiene que ver con descubrir las causas reales a partir de un análisis de causas potenciales. Y nosotros, en nuestra cultura, tendemos a pensar al revés. Si ustedes piensan en este minuto, en general, nosotros lo que hacemos es partir de las soluciones. No partimos desde las definiciones de los problemas de manera ordenada, ni menos todavía seguimos con preguntas respecto de cuáles son las posibles causas que explican esos problemas, porque son las respuestas adecuadas, dependen de las causas que dan origen a los problemas. Y nosotros tendemos a pensar al revés, porque pensamos en las soluciones. Nosotros no tenemos un pensamiento lógico, sino que nos saltamos pasos. Así como no somos rigurosos en general en que todos nuestros procesos sigan un ciclo de evaluación y mejora continua, de la misma manera, cuando nos preguntamos respecto de la solución de los problemas, partimos de la solución de los problemas, no partimos por preguntarnos las causas de los problemas. Y ahí, por cierto, hay un gran problema relativo a las no conformidades, y estas se transforman entonces en simplemente unas soluciones cosméticas que, si las sometemos a una prueba ácida, la verdad es que no dan el ancho desde el punto de vista de que no están respondiendo de verdad a las problemáticas que tenemos. Para poder hacer, además, un buen análisis de causa, es necesario hacer partícipe a aquellos que están involucrados directamente en los problemas. Si es un problema operacional, por ejemplo, los principales responsables, los principales agentes para resolver el problema son los que están directamente involucrados en él. Serán los trabajadores, serán los técnicos, serán los supervisores, serán las áreas de apoyo, y por lo tanto tenemos que desarrollar una metodología de trabajo, de investigación de causas que sea mucho más rigurosa que la que normalmente usamos, porque las que usamos lo que buscan es responder al requisito de la norma de que una no conformidad tiene que tener una acción que resuelva dicha no conformidad. Y nos despreocupamos entonces del fondo del asunto. Exactamente, Carlos. No somos rigurosos en el análisis de las causas. Ahí tenemos un gran problema. Y yo creo que en general tenemos un problema de metodología, que es un problema que tiene que ver no muchas veces con competencias técnicas que están presentes en muchos de nosotros, sino que tiene que ver con una manera de enfrentar los problemas. Nosotros nos equivocamos al enfrentar los problemas porque somos poco rigurosos, como tú señalas, somos poco rigurosos, no seguimos una secuencia de etapas para resolver los problemas. Fíjense que Seis Sigma, que probablemente ustedes lo han escuchado y probablemente también sean parte del equipo Seis Sigma tiene gran valor, a mi juicio, de que obliga a que un equipo que va a resolver un problema siga una secuenciación de pasos de manera rigurosa, y que un paso no puede ser seguido por el siguiente sin antes haberse completado absolutamente o completamente. Eso es uno de los grandes valores de Seis Sigma. Nos enseña a pensar de manera ordenada. Y para todos aquellos que han implementado proyectos Seis Sigma se habrán dado cuenta que cuando uno hace un seguimiento de un paso a paso ordenado,
llega a conclusiones que normalmente son distintas de aquellas de las que había partido, porque uno parte de muchos prejuicios, parte de una cierta idea preconcebida, porque nosotros partimos al revés, partimos de la solución y por lo tanto lo que hacemos es justificar la implementación de una cierta solución, en circunstancias que lo que tenemos que demostrar es primero cuál es la causa y después preguntarnos cuáles son las soluciones, porque soluciones puede haber muchas para un determinado problema. Bueno, siguen algunos ahí con algunos problemas. Ha sido un día de problemas técnicos, ¿te parece? Esperemos que Fabricio nos pueda resolver. Oscar tuvo que retirarse porque no podía resolver sus problemas. Perdón, Adrián se tuvo que retirar. Bien, vamos, Carlos nos señala que hay por cierto, hay un problema serio cuando un dueño de un proceso no tiene claro su función. La función de un dueño de proceso, ¿no es cierto?, es supervigilar, es hacer que el proceso funcione, es hacer que los indicadores de ese proceso sean los que se requieren y que estos se mejoren continuamente. Yo diría que desde un área técnica, como las áreas de calidad, de prevención, en fin, un área que es netamente de gestión, lo que hay que hacer es enseñar fundamentalmente eso. Creo que hay una tarea de sensibilización, de concienciación y además de compartir aprendizajes que tiene que surgir desde las áreas donde está el conocimiento. Esto no es otra cosa que hacer benchmarking, solo que es benchmarking intencionado, en el sentido de que las buenas prácticas de gestión tenemos que obligar a compartirlas. Y, por ejemplo, cuando un dueño de proceso no es capaz de llevar adelante adecuadamente su proceso, definiendo roles, responsabilidades, funciones, recursos, haciendo medición del desempeño del proceso, del rendimiento del proceso. Entonces, lo que hay que hacer es que otro dueño de proceso, por ejemplo, sea capaz de transmitirle de sus propias experiencias, o que de las áreas técnicas como las áreas de calidad se enseñen las metodologías, se apoye en el seguimiento de los procesos, se forme un equipo de tarea para que esa persona, ese profesional, pueda desarrollar adecuadamente su trabajo, se le apoye implementando metodologías, definiendo indicadores, haciendo rediseño de procesos, haciendo talleres con sus propios trabajadores. Es decir, hay que hacerse cargo por alguna parte de este problema, porque efectivamente, si un dueño de proceso no entiende bien cuál es su negocio, la verdad es que estamos en serios problemas. Carlos Reyes pregunta sobre el enfoque de las no conformidades como análisis de causa, y supongo, Carlos, que te refieres fundamentalmente a cómo a partir de un hallazgo, de una no conformidad, hacemos el análisis de causa para determinar una cierta acción correctiva.
Básicamente yo diría que una de las herramientas más apropiadas es el análisis de causa-efecto y el diagrama de Ichikawa, el diagrama de la espina de pescado. Creo que es una muy buena metodología en la medida que es una metodología que puede ser aplicada por el equipo de trabajo que está directamente involucrada con ese problema, con esa no conformidad, que debe ser vista, por lo tanto, como una oportunidad de mejora. ¿Cuál es la tarea central? La tarea central es encontrar la causa, solucionar, por lo tanto, la causa raíz y evitar que este problema vuelva a ocurrir. Para eso, quienes tienen el mayor conocimiento son quienes están en las áreas de trabajo. Esto no es tarea del equipo de calidad. El equipo de calidad lo que tiene que hacer es aportar metodología, es facilitar la conversación, es ayudar a que el conocimiento que está presente en las áreas de trabajo fluya, emerja y surjan desde ahí las respuestas. Esto puede hacerse mediante talleres, mediante círculos, mediante discusiones, mediante focus group, mediante análisis, mediante brainstorming, mediante cualquier metodología en que el equipo de calidad lo que hace es apoyar metodológicamente en el uso de esas herramientas. Creo que lo peor que se puede hacer es suplantar a las personas que son los dueños de sus procesos, que esos forman parte de los procesos, en donde se han hallado estos hallazgos de no conformidad. Creo que lo peor es hacer un análisis ajeno, por personas ajenas, por ejemplo, el equipo de calidad, y que el equipo de calidad sea quien finalmente dé la solución. Creo que eso es nefasto, porque, entre otras cosas, no permite el empoderamiento de las personas en la mejora continua. No sé si eso es el enfoque que tú buscabas, Carlos. Ok, Carlos, estamos ok. Armin plantea un tema que me parece extraordinariamente importante. Fíjense que efectivamente los sistemas de gestión de calidad se han transformado en muchas organizaciones en una carga burocrática, en que hay piezas llenas de documentos, registros, firmas, documentos por firmar, procedimientos, los procedimientos obsoletos por una parte, con unos timbres rojos grandes, etc. Bueno, ese es el sistema antiguo. Mi recomendación es: desechen ese sistema. Transfórmenlo, simplifíquenlo. Y para simplificarlo hay dos medidas que son centrales. La primera, una simplificación desde el punto de vista de la cantidad de procedimientos y cantidad de registros. Eso es lo primero, que parte por una simplificación obviamente del manual de calidad. El manual del sistema de gestión de calidad debe tener una mirada distinta, debe ser esquemático, simple, sencillo, debe tener pocas hojas. Los primeros manuales de calidad tenían más de 100 hojas, más de 100 páginas. Los manuales de hoy día, con 20 páginas, son suficientemente explicativos y deben ser muy esquemáticos, deben contener mucho diagrama de flujo. Desde ese punto de vista, por lo tanto, tenemos una simplificación notable, porque fíjense lo que pasa. Nosotros, cuando diseñamos nuestros sistemas de gestión de calidad, nos ponemos la soga al cuello nosotros mismos, porque muchas veces empezamos a inventar documentos y más documentos porque nos ponemos creativos, porque empezamos a imaginarnos que un proceso, para que sea ordenado, para que lo podamos estandarizar, tiene que tener una serie de controles, la mayor parte de los cuales son innecesarios. Por lo tanto, lo primero es simplificación desde el punto de vista del peso documental, simplificación en el manual de calidad, simplificación en el número de procedimientos y en el número de registros, que es muy importante porque ahí es donde nos aprieta el zapato.
Y la segunda simplificación, ¿saben cuál es? Eliminar el papel. Eliminar el papel. La norma no establece en ninguna parte la necesidad de que haya documentos escritos. Por lo tanto, todos nuestros archivos podrían ser de carácter digital. Y ustedes me van a decir, sí, pero lo que pasa es que los documentos obsoletos... No. Nosotros podemos simplificar esto a tal punto que pongamos en nuestro manual que los documentos vigentes son los que están en nuestra intranet o en el sistema. Punto. Y por lo tanto se entenderá que todo aquello que no está en la intranet, en la web o en el sistema informático está obsoleto. Tan sencillo como eso. Y que los documentos oficiales son digitales, por lo tanto da lo mismo las copias que estén circulando. No vamos a andar a la siga de las copias obsoletas, porque lo que vamos a hacer es declarar que los documentos vigentes son los que están en nuestro sistema digital. Dos mecanismos por los cuales podemos simplificar nuestro sistema de una manera extraordinariamente notable. Creo que esto marca un cambio relevante, o podría marcar un cambio relevante en muchos sistemas de gestión de calidad que todavía existen, ¿no es cierto?, de manera pesada, y que yo diría que corresponden a la antigua escuela de los sistemas ISO, que afortunadamente ya está en retirada. El uso, Carlos nos dice que el uso de diagramas de flujo es muy interesante, pasa que nuestro mandante nos pide registro muchas veces sin sentido. Sí, está bien, pero ojo, aquí tenemos un problema contractual, por cierto, pero tratemos de simplificar, por lo tanto, el tipo de registro. A ver, hay registros que exigen varias firmas. La pregunta es, ¿se requiere eso? ¿O se requiere simplemente una avisación electrónica, una firma electrónica y nada más? Y almacenarlos y luego imprimirlos si es que nuestro mandante nos lo pide, como parece ser el caso. Sí, el PDF es una alternativa, pero nos falta que cuestiona. Pero si aquí lo importante es que si estamos cumpliendo con los requisitos de la norma. Eso es lo relevante. Aquellos, Armin aquí pone un tema, existen auditores que solicitan documentos en duros, un poco eso en papel y no digital. Están equivocados, pues. Que les muestren dónde en la norma se señala que los documentos tienen que ser en papel. No existe. Por lo tanto, cambien al auditor, cambien a la empresa. Parece drástico, pero lo que estoy diciendo es que aquí hay un problema y por lo tanto es un problema que tienen que discutir, que tienen que conversar con la empresa auditora, porque hay que fijar unos ciertos estándares. Hay auditores de la escuela antigua, por cierto, pero están, como digo, en retirada. Yo los invito a que vean y analicen, estudien la norma y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que forman parte de la creencia popular, que es supuestamente esa exigencia de la norma y que no lo es. Que no lo es. Por cierto, estamos derribando aquí algunos mitos y eso es lo interesante, porque para eso han venido a este curso, estamos derribando mitos y este es uno de los principales.
¿Cómo estamos, señores? Exactamente, yo coincido, Carlos, en que cuando uno planifica un sistema hoy en día hay que hacerlo bajo un formato que sea apropiado para la empresa, que le sea útil, eh, bajo formato software, cualquiera, pero ojalá digital, tratando de siempre pensando en la simplificación. Fíjense que hace un par de años estuve en un congreso de la COPAN, de la Comisión Latinoamericana de normas técnicas, y el gran tema tenía que ver con cómo empezar a simplificar los sistemas, porque esta evidencia que ustedes han encontrado en sus propias empresas, con muchos auditores además que contribuyen a que el sistema se desprestigie, porque se va volviendo cada vez más pesado, se ha transformado en un tema a nivel mundial. Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la norma tiene que ver con borrar esta imagen de ser un sistema burocrático pesado que no agrega valor, para lo cual hay plena coincidencia en que es necesario avanzar hacia la simplificación. Acá Carlos nos señala algo interesante. En la última auditoría, un auditor de Icontec cuestionó nuestra política. ¿Puede indicarnos el contenido mínimo de esta? Vamos a irlo viendo por parte. Nuestra progresión, Carlos, es que vamos a ir semana a semana avanzando en cada uno de los temas para llegar finalmente a la integración de los sistemas, y ahí nos vamos a estudiar cómo integramos, por ejemplo, las políticas para tener una política única. Preferiría que esperáramos hasta ese momento para ir avanzando ordenadamente. Lo que sí te puedo decir es que los requisitos mínimos de una norma, pero los requisitos mínimos de un sistema integrado debe contener los requisitos mínimos de cada una de las normas separadamente. Segundo, recuerden que no existe una auditoría de sistemas integrados. Por lo tanto, lo que un auditor debe hacer es hacer la auditoría respecto de la norma que está auditando, y debe velar, por lo tanto, porque los aspectos específicos de esa norma estén debidamente reflejados en esa declaración de política. No sé si me explico. Eso significa, por lo tanto, que la política integrada, por ejemplo, si hay una auditoría de calidad, debe contener aquellos elementos relacionados con la calidad, que son básicamente satisfacción del cliente, mejora continua, de tener algunos objetivos en torno a esto. Eso es lo que debe buscar. Una política integrada, por lo tanto, en rigor, uno no la puede criticar, no la puede cuestionar, a menos que la mirada particular, el enfoque particular de la norma que está auditando esté incompletamente representado. Yo no sé si me explico, Carlos.
Ajá, pues sí, mira, Carlos, en este caso Carlos Reyes, área de prevención, hoy día se da en formato de matriz, planillas dinámicas, incorporar la ISO con formato como una matriz. Todos esos mecanismos son perfectos, son adecuados al propósito de tener una idea de funcionamiento de la norma de manera mucho más simplificada, que dista enormemente, y ahí donde está el valor de esto, dista enormemente de esta imagen de que la norma son un montón de procedimientos y de registros en papel, poco menos que este es el conservador, ¿no es cierto? Este es el símil, es el conservador de bienes raíces, este es el conservador de las normas. No es eso. Si estamos hacia allá, significa que algo estamos haciendo mal. Por eso el sistema de matrices, por ejemplo, ayuda bastante. Muy bien, ¿cómo estamos? Ok, parece que ya están más bien cansados. Ha sido larga la jornada, ha sido larga también la semana, queda todavía mañana. Vamos a ir cerrando con las últimas intervenciones. Exactamente, Carlos. Los departamentos de producción lo tienen clarísimo. De la misma manera, hay que avanzar en los sistemas de gestión de calidad, operando sobre la base del cumplimiento de objetivos, que es el tema central. Por lo tanto, uniendo de manera lógica lo que son la política, los objetivos, los indicadores, las metas, las responsabilidades, los planes de acción, las no conformidades, etcétera. O sea, tenemos que armarnos un mapa conceptual bajo un mapa único. Eso es, hacia ahí tenemos que tender. Llegar, por ejemplo, a establecer un sistema parecido, que es un poco lo que plantea Carlos, un sistema parecido a lo que tiene el Balance Scorecard, que permite hacer seguimiento de indicadores y va avisando mediante tableros de luces cuando estamos cumpliendo o incumpliendo los indicadores. Muy bien, muchachos. Carlos, Armin, que son los que estaban quedando. Mauricio, que también participó poco, pero lo vimos. Sí, Carlos, lo que hay que entender es que esto que tú llamas la nueva metodología, la verdad es que es un nuevo enfoque. No alcanza necesariamente una nueva metodología. Es un enfoque distinto al que tradicionalmente se estaba usando.
Es un enfoque mucho más liviano, es un enfoque que lo que busca es que se agregue valor, que no se transforme en un sistema pesado de llevar. Eso es lo que se busca. Y la disminución de documentos va a depender exclusivamente de la autodeclaración que tú hagas en tu propio sistema. Porque si tú defines en tu sistema que vas a tener 100 procedimientos y cada procedimiento una media de 10 registros, entonces vas a tener 1000 registros. Y por lo tanto vas a tener que dar cuenta de esos 1000 registros. Ahora, tú puedes avanzar en un sistema de simplificación de eso, preocupándote de lo principal, aquello que afecta la calidad del producto, aquello que afecta el seguimiento de los procesos, aquello que afecta la satisfacción del cliente. Y por lo tanto puedes simplificar, puedes agregar y puedes ir hacia procedimientos que sean más grandes, y los registros pueden ser registros más bien esenciales, que vayan al fondo de los temas, no tanto de procesos, sino más bien de resultados. Y sí, es absolutamente recomendable tener muchos mapas, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo debieran estar presentes en cada procedimiento. No debiera haber procedimientos que no contuvieran un diagrama de flujo, porque un procedimiento finalmente lo que hace es indicar una secuencia de actividades, y por lo tanto eso se hace de manera autoexplicativa con un diagrama de flujo. Muy bien, muchachos, vamos a, no habiendo más intervenciones, vamos a cerrar esta sesión del día de hoy. Les recuerdo revisar el material. Creo que a partir de esta conversación es bueno que ustedes puedan analizar más en profundidad la norma y ver a partir de ahí cuáles son los ámbitos en los cuales ustedes pueden mejorar los sistemas de calidad que tienen implementados, y en algunos casos abrir discusiones respecto de cómo optimizarlo, incluso con las casas certificadoras, de tal manera de avanzar en la idea de aumentar el nivel de impacto que tiene la implementación de la norma sobre el nivel de productividad y competitividad de las empresas, que es lo que finalmente se busca. Vamos, por lo tanto, a dar por terminada esta sesión, y la próxima semana seguiremos ya con los sistemas de gestión ambiental, dando un enfoque previo también mucho más contextual, y eso lo van a empezar a revisar a partir del próximo día lunes. Ponemos fin, por lo tanto, a esta jornada, siendo ya las 22:10 de la noche. Ha sido muy grato estar con ustedes una vez más, y nos encontramos la próxima semana, el día jueves a las 21 horas. Muy buenas noches.